Lipovetsky. Buenas tardes, gracias señor presidente. Bueno, estamos acá tratando este proyecto que por supuesto nos parece muy importante como una ayuda para un sector que ha sido muy golpeado por la cuarentena y por el cierre tan extenso de tantos meses sin trabajo. Lo que nos parece, coincidiendo con el diputado siciliano, que llega un poco tarde, lamentablemente. Las ayudas siempre son buenas, las exenciones impositivas o las extinciones de las obligaciones impositivas son buenas, como propone el proyecto, sobre todo para un sector tan golpeado, pero claramente para que esto funcione tiene que estar afectando a establecimientos que todavía hoy sigan funcionando. Y lamentablemente muchos establecimientos turísticos hoy ya no siguen funcionando y por lo tanto ya por más que les hagamos le hagamos la exención impositiva o le extingamos la obligación impositiva o tributaria, lamentablemente no le va a servir de mucho. Por lo tanto, llega un poco tarde. Llega tarde no porque nadie se le hubiera ocurrido que una medida de este tipo era necesaria. Por supuesto que al sector se le ocurrió, lo vino reclamando, estuvieron mucho tiempo comunicándose con muchos diputados y con el gobierno provincial para reclamarlo y por supuesto nosotros desde el bloque de Juntos por el Cambio nos hicimos eco de eso, trabajamos durante el año pasado con varios proyectos de este tipo y uno se convirtió en ley, señor presidente. Lo aprobamos el año pasado, en septiembre, es la ley 15.191, que establece justamente la implementación de medidas para el sostenimiento y la reactivación productiva de la actividad turística. Esta ley, señor presidente, habilitaba al gobernador, al Poder Ejecutivo, a poder establecer justamente ya hace un año con donaciones impositivas para ayudar al sector turístico que venía de un cierre más que pronunciado. Lamentablemente esa ley nunca fue reglamentada, nunca llegó esa condonación que la ley proponía como una facultad para darle al gobernador o por lo menos para elaborar un programa y de última enviarlo acá a la legislatura para poder aprobarlo. Nunca llegó. ¿Sabe cuándo llegó? Luego de la derrota electoral de las PASO. Bueno, más allá de eso, por supuesto, siguiendo con lo que comentaba recién el diputado siciliano, con la responsabilidad que nos corresponde y entendiendo que siempre una ayuda, aunque llegue tarde, es una ayuda, por supuesto este bloque lo va a acompañar como también lo acompañamos en el Senado, pero claramente también propusimos la ampliación de ese proyecto, porque claramente el gobernador Kicillof, cuando envió el proyecto, solamente pensó en el sector turístico. Está muy bien, fue uno de los sectores que estuvo cerrado durante mucho tiempo, pero ¿fue el único, presidente? No, no fue el único. Hubo muchos sectores que sufrieron la extensión de la cuarentena tan larga sin recibir ayudas. Algunos, por suerte, nuestro bloque lo propuso en el Senado y hoy están incorporados en el proyecto que estamos tratando. Voy a nombrar solamente algunos. Salones de fiestas. Salones de fiestas sufrieron, estamos hablando de fiestas infantiles, salones pequeños, verdaderas mini pymes o empresas familiares que estuvieron cerradas durante casi un año y medio, recién ahora están volviendo a funcionar. No estaban incluidas en el proyecto que envió el gobernador Kicillof, ahora lo incluimos. Para que usted tenga una idea, señor presidente, en mi ciudad, en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata, en la ciudad que estamos hoy en este momento, el 60% de los salones de fiestas infantiles cerraron. He estado en algunos que se convirtieron, por ejemplo, en tiendas para ventas de alimentos para mascotas. Y muchos, por supuesto, hoy no existen más, con la consiguiente pérdida de empleo que eso significa. También se logró incluir, por supuesto, lo que tiene que ver con discotecas, salones de fiestas danzantes, que me parece que también fueron los sectores que también sufrió muchísimo el cierre y que esto fue un pedido, por supuesto, de nuestro bloque en el Senado. También se incluyeron, como decía el diputado siciliano, a los jardines maternales. Lamentablemente no se incluyó a todo el espectro educativo, que hubiera sido importante. Recordemos que todos los jardines maternales no funcionaron durante todo un año y medio, a veces casi innecesariamente, ¿no? Porque ya hemos discutido la caprichosa extensión de la cuarentena, pero el gobernador se empeñó en dejar cerrados los jardines maternales, que eran unos lugares donde los padres que tenían que ir a trabajar podían llevar a sus hijos para poder ir a trabajar. Con los jardines maternales cerrados no podían ir a trabajar, con lo cual eso tuvo un impacto enorme también en lo que tiene que ver con la actividad productiva de nuestra provincia de Buenos Aires, que se ve claramente hoy en los números que da la situación de la producción en la provincia, que está realmente muy, muy complicada. Bueno, ahora lo hemos incluido como una ayuda. Bueno, también llega un poco tarde, señor presidente. Han cerrado muchísimos, acá en La Plata también,
Por eso hoy tenemos grandes problemas, por ejemplo, con las vacantes. No hay vacantes porque han cerrado los jardines paternales. Está bien que los ayudemos, pero los tenemos que haber ayudado antes. Esto lo venimos reclamando. Hemos tenido sesiones acá donde en los 5 minutos hemos reclamado por estos temas. Por otro lado, una de las cuestiones que no se incluyeron lamentablemente tampoco en el Senado, que hubiera sido necesario, es lo que tiene que ver con las salas de teatro. La cultura es tan importante. Tenemos salas de teatro en la provincia importantísimas, muchas que son emprendimientos realmente de personas muy involucradas con la cultura y que lamentablemente, más allá de los salones de teatro municipales y provinciales que tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires, también tenemos muchos que pertenecen a emprendimientos privados. Y hubiera sido muy bueno también incluirlos, porque tampoco los teatros tampoco funcionaron. Lamentablemente incluimos los cines, que está muy bien, se incluyó en el Senado por pedido de nuestro bloque, pero no incluyeron los teatros. Por lo tanto, me sumo al pedido del diputado siciliano de que quizá en la reglamentación podamos extenderlo o, en su caso, si no, pensar en una adenda de la ley en la próxima sesión para poder incluir también a las salas de teatro. Por último, señor presidente, nos estamos olvidando de uno de los sectores que más empleo genera en la provincia de Buenos Aires, genera muchas veces más empleo que actividades productivas, como es el sector gastronómico. Nuestra provincia, por supuesto, es muy rica en establecimientos gastronómicos. Nosotros hemos presentado un proyecto de emergencia gastronómica que trabajamos con la diputada Barbieri sobre este tema y que lo presentamos el año pasado y venimos reclamando en esta legislatura el tratamiento del proyecto y lamentablemente el oficialismo se negó permanentemente a ponerlo en tratamiento. Incluso también en una sesión lo reclamamos acá a viva voz porque por supuesto es un sector que genera muchísima mano de obra y quedó absolutamente golpeado con la cuarentena. Quizá funcionó tuvo un poquito más de actividad que los hoteles que tuvieron prácticamente cerrados, pero tuvieron un funcionamiento muy limitado y también, por supuesto, pagan la mayoría un impuesto inmobiliario muy alto porque estamos hablando de inmuebles que generalmente tienen un tamaño considerable. Por lo tanto, hubiera sido muy importante incluir al sector gastronómico en este proyecto y lamentablemente no se incluyó. Yo creo que tenemos que oír a todos los sectores, señor presidente, y esto se lo digo a usted, pero pido que se lo pida al gobernador. El gobernador se la pasó este año y medio encerrado en la residencia de la calle 6 sin escuchar a los bonaerenses, encerrado físicamente y también ideológicamente. Creo que ahora tiene que abrirse, escuchar a los sectores y empezar a entender lo que está pasando en la provincia. Vivimos una crisis muy grande y lamentablemente vemos que las ayudas llegan tarde. Por lo tanto, creo que este proyecto que estamos tratando tiene que ser el puntapié inicial para empezar a resolver los problemas de los bonaerenses, que es lo que todos necesitan. Muchas gracias. Gracias, diputado Lipovetsky. Tiene la palabra.